Hola, ¿qué tal queridos hermanos en la fe? Bienvenidos a el canal del hermano Juan Ramón llamado Cristoblot. Sea bienvenidos, deje su me gusta, suscríbase. Estamos tocando un tema bastante interesante, edificador, de análisis acerca de los milagros. ¿Qué implican los milagros? ¿Realmente un milagro implica salvación? ¿Realmente un milagro significa que estoy con Dios o Dios está conmigo? Vamos a analizar todo esto y quédense en esta parte final que va a estar buenísima. Sean bienvenidos y comencemos. La lepra. Él se dio cuenta de que el problema no es la lepra y que el milagro no es la sanación. Eso es lo que pasa con él. Él se da cuenta de que el milagro es que Dios está allí y que es buena su voluntad. ¿Cuál habrá sido la vida de este leproso, de esta persona? A esta persona siempre le decían que él era pecador. Y cuando esta persona examinaba en su mente, ¿qué le encontraba? Y en su pasado, que efectivamente es un pecador. O sea, cuando no creamos que los leprosos que estaban fuera de la ciudad, que le decían, ustedes están fuera de la ciudad porque son pecadores, no creamos que ellos pensaban que no eran pecadores. Más bien ellos eran tal vez los que estaban más conscientes de que son pecadores, mientras que habían otros que no estaban tan conscientes, no lo reconocían, ¿verdad? Y no creamos que ellos no entendían y pensaban, incluso muchos creían que de hecho habían adquirido la lepra porque habían pecado, aunque sabemos que no es esa la razón, ¿verdad? Sino que sí es por el pecado, pero no porque un pecado específico que cometieron, sino porque les tocó eso, ¿verdad? En su vida, para la gloria de Dios. Eh, pero, pero ¿qué creía ese leproso? Él era judío. El samaritano, en este caso era samaritano, pero la creencia era muy parecida. Es decir, ellos creían lo mismo, que creían lo que los apartaban a ellos. Era la misma creencia. Entonces yo soy un pecador. Y cuando voy a examinar en mi mente para atrás, encuentro muchos pecados, muchas faltas. Si a ti alguien te dice tú eres un pecador y te está pasando esto porque eres un pecador y tú te pones a mirar para atrás tu vida, ¿qué tú vas a encontrar? Vas a decir, ah, pues tienes razón, soy un pecador, he hecho esto, he hecho aquello, he hecho lo otro. Entonces, ¿qué es lo que se está dando cuenta de este señor? ¿Por qué este señor vuelve y da gloria a él? Este señor se está dando cuenta de que a un vil pecador, Dios tiene un espacio de buena voluntad para con él, a pesar de que sí, efectivamente es un pecador. Eso es lo que se está dando cuenta. Es el verdadero arrepentimiento. Es el verdadero arrepentimiento. Entonces, el estar bien con Dios, señores, todos hemos sido reconciliados con Dios por Cristo. Ahora, no todos nos hemos dado cuenta. El problema no es que tú estés bien con Dios, no. Es que te des cuenta. Es que lo descubres. Y cuando descubres eso, en ti ha ocurrido el milagro. Y cuando ese milagro que tú descubres eso ha ocurrido en ti, en ese momento tú te das cuenta de que hay un montón de cosas de este mundo que realmente no son tan relevantes como tú creías que eran. Es decir, ya en ese momento ya te das cuenta de que muchos problemas de tu vida no son tan relevantes como tú creías que eran, sino que lo verdaderamente relevante es que Dios tiene esa buena voluntad para ti, ahora tienes esa esperanza, ahora sabes que tienes esa esperanza justamente sabes que tienes esa salvación en Cristo, sabes que Dios tiene esa voluntad, sabes que aquel que realmente tiene el control de las cosas te tiene reservado para bien, te has dado cuenta de eso. Y eso es lo que le pasa a este caballero. Él se da cuenta de eso. Y ya para él no es tan importante en ese momento otras cosas, que no es que no sean importantes, pero pasan a un segundo plano, pasan a un segundo, a un tercer plano. Entonces, ya nosotros estamos bien con Dios. Listo. Todas las personas están bien con Dios. Todas. ¿Por qué? Porque Cristo nos reconcilió con Dios. No porque ellos hayan hecho o no hayan hecho. No porque hayan matado o no hayan matado. Hayan robado o no hayan robado. Fue Jesús el que nos reconcilió. Fue él que se reconcilió consigo mismo. Cuando Dios dice, sé santos porque yo soy santo, no significa que tú te vas a santificar para ser como Dios. Significa que tú eres santo no porque tú eres santo, sino porque Él es santo. Es decir, que tú estás santificado en Él. Así como nosotros somos santificados, ¿en qué nosotros somos santificados? ¿Somos santificados en nuestras obras? No, somos santificados en Cristo. Entonces nosotros somos santos no porque nosotros hayamos hecho obra de santidad, sino porque Jesucristo es santo. Por eso es que somos santos. Entonces no depende de nosotros.
Ahora, el darnos cuenta nos da gozo. El darnos cuenta nos da paz. El darnos cuenta nos acerca a la puerta. El darnos cuenta nos ahorra tiempo. El darnos cuenta nos llena de libertad. El darnos cuenta nos llena de gozo y de alabanzas a ese Dios que nos ha hecho libres, que nos ha hecho dichosos, que nos ha dado la vida eterna y que nos ha obrado siempre en buena voluntad para con nosotros. Listo, perfecto, no. Excelente respuesta, me gustó mucho. Bueno, ahora mi hermanito Juan Miguel, pasa al estrado. Si uso el nombre de Jesús y ocurre un milagro, estoy bien con Dios. Y recordemos, mis hermanos, que aunque la pregunta parece tonta, como muy buena respuesta, dio el hermanito Juan Ramón, fuera de nuestro razonamiento, fuera de lo que nosotros pensamos que es la reconciliación de todos con Dios, realmente afuera hay personas y hay religiones que sí adjudican, para ellos esta pregunta es verídica y muy válida, porque si adjudican de que estar bien con Dios incurre a hacer algo de esto. Aunque parece tonta la pregunta es muy válida dentro, fuera de este contexto y por eso ya vamos a llegar a las conclusiones. Entonces, mi hermanito Juan Miguel, te doy la palabra. Si uso el nombre de Jesús y ocurre un milagro, estoy bien con Dios, ¿qué piensas? Vaya, voy a empezar con una experiencia personal en una iglesia pentecostal. Fíjense que ahí ocurrió con cierta persona que asistió ahí a esa congregación y da la casualidad que ellos empezaron a moverse, ¿verdad? Y ellos decían que por el espíritu estaban siendo movidos, ¿verdad? A danzar, como ellos dicen. Y a esta persona se le dijo de esta manera: hermana, si usted no se mueve es porque usted no tiene el espíritu. Y yo me quedé como impresionado por lo que estaba escuchando en ese momento y yo dije, bueno, ¿qué implica tener el espíritu? ¿Significa que yo comience? No, es que, es que no, hermano, o sea, yo ahí o sea, sentí como una presión, o sea, porque como que me lo estaban diciendo a mí, o sea, yo asistí a esa iglesia para analizarla, no para, ¿qué? Para ir a congregarme en cierta manera allí, ¿verdad? Escuché el sermón y todo, pero realmente no me gustó ese aspecto de esa iglesia, porque realmente están poniendo, o sea, el tener el espíritu a una obra o a un sentimiento o algo físico que nuestro cuerpo puede sentir, que en este caso sería el moverse, eh, que uno sienta o tenga el espíritu. O sea, eso no tiene nada que ver con eso. O sea, yo no me imagino a Jesús sintiendo el espíritu y bailando rock and roll, ¿verdad? O sea, no, es algo raro para mí. O sea, no me lo imagino. Pero la cosa es que, ¿por qué digo esto? Porque realmente hay personas que dicen que tiene que ocurrir algo dentro de esa congregación para poder decir, esta iglesia tiene el poder divino. En esta iglesia está el poder de Dios porque ocurren sanaciones. Incluso hay carteles aquí en El Salvador. O sea, por poner un ejemplo, son experiencias, o sea, son cosas que se ven, o sea, no me lo estoy inventando. Eh, Se ven carteles así de esta manera. Solo imagínense la promoción. El pastor Iraeta Montes, que hace milagros, viene a El Salvador. Estás invitado, hermano. Y yo, ¿cómo? Así es como presentan, o sea, están haciendo la invitación a escuchar la palabra. O sea, no es Cristo el centro entonces, sino que es este hombre el centro. Y yo me pongo a pensar, digo yo, entonces, este negocio o este panfleto, la persona que lo lea se lo va a tragar. ¿Y saben por qué se lo va a tragar? Porque le están ofreciendo algo que no puede negar. O sea, imagínese que hay una persona que necesite algo. Esa persona va a ir por ese milagro. Pero imagínese que no ocurra, porque no es por decisión de esa persona que va a suceder el milagro, sino porque el Señor quiere hacer ese milagro. O sea, no depende de ninguna persona. Entonces,
Imagínense que yo esté como loco diciendo por el Señor Jesús y todo, y comienzo a decir un montón de cosas y mencionando a Jesús por todos lados, y que por la autoridad que el Señor Jesús me ha dado, yo sé que vas a ser sano, y comienzo a decir, invento un montón de palabras para hacer más grande la oración, ¿verdad? Y al final no sucede nada. ¿Qué creen que pasó ahí? Yo creo que lo que sucede es que a veces incluso dentro de una oración, yo creo que nosotros podemos exaltarnos a nosotros mismos y quitar o hacer a un lado a quien hace los milagros. Y ese es un gran problema. Podemos ver, ¿cómo se llama el pastor? Si me ayuda, hermano Nixon, se me ha ido el nombre, pero que llena grandes estadios. Se me ha ido el nombre, Mm, pero ha dicho unas cosas, pero terribles. Se me ha ido el nombre, Hay pero varios, lo que pasa es que hay varios que llenan los estadios. No recuerdo, yo no sé a cuál te refieres, pero yo sé Yo que te muchos saben. recomendaría que no le dé mente al nombre, Sí, sí, sí. porque Muchos saben ya a bueno, qué nos referimos porque hay varios. la cosa es que este hombre a veces ha dicho esto, mire. Una vez lo escuché decir estas palabras, dijo, Se nos quedó colgado el hermano. así, uy, 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 uy. Ajá, repite de nuevo porque te quedaste ahí colgado ese pedacito. Uy, vale. lo que Total que pasa el es hermano, que lo que pasa es que no, lo que pasa es que ciertamente los milagros no vienen por los hombres, ni dejan de venir por los hombres tampoco. La gente que va a esa actividad, hay gente que recibe milagros y hay gente que no, pero el milagro está en lo que estamos hablando, ¿eh? No es en simplemente el hecho físico. Claro que suceden esas cosas, suceden. Yo te lo puedo decir que sí, que sucede. Pero también piensa en esto. ¿Quién escribió el letrero? hmm, Es decir, por ejemplo, yo vengo aquí a esta reunión y ustedes pueden hacer un letrero sobre lo que yo estoy escribiendo, viene Juan Ramón a esta reunión, esto, aquello, lo otro. Entonces, ¿qué yo hago? No voy. O sea, nosotros medir eso es difícil, porque tú no sabes quién es el que está haciendo la publicidad. Tú no sabes si la persona el predicador que va ahí está de acuerdo con esa publicidad. No sabe cuál es la intención de otras personas que están en esa congregación. Entonces, lo que pasa es que en la congregación hay de todo. Si ustedes, en la congregación en que ustedes han estado, ustedes se van a dar cuenta que ahí hay de todo. Entonces, yo vengo de la congregación evangélica, hay de todo. Igual. Entonces, en el ámbito de lo que se hace, por ejemplo, en la congregación que ustedes están, hay cosas que son, por ejemplo, muchas reglas. Todas las cumplen. Hay gente que la cumplen, hay gente que no la cumplen, hay gente que hace creer que la cumplen. Y hay personas que de verdad la creen y de verdad tratan de ejecutarlo y sufren cuando no la cumplen, pero hay gente que no. O sea, en toda la congregación hay de todo. Entonces, yo vengo de esta congregación evangélica y yo te digo también hay de todo. Hay lo verdadero y hay lo falso. Y te puedo decir que Dios es tan misericordioso y tan increíble la cosa de Dios que a veces hasta con el falso Dios hace el milagro. Ah, Porque el milagro no se trata del que está ahí arriba, el milagro se trata del que lo recibe. Entonces correcto. Dios es misericordioso, Dios obra para salvación, Dios obra para darnos eso a cada uno en su momento. Entonces yo creo que, y disculpa que haya interrumpido así, pero yo creo que ponernos a eso un poco para mí es un poco perder el foco de la cuestión. Para mí es un poco perder el foco porque hay de todo en toda la congregación. Vamos a descubrir, no vamos a descubrir ahora, de repente, vamos a descubrir que hay fingimiento en las congregaciones. Descubrimos que las congregaciones se fingen. Descubrimos que en la congregación hay personas con interés. Eso lo vamos a descubrir nosotros ahora y vamos a decir, wow, fíjate, en la congregación hay personas con intereses. ¡Qué descubrimiento! Tampoco vamos a descubrir que en la congregación hay personas sinceras que están buscando de Dios. Eso nosotros no lo vamos a descubrir aquí. Eso son cosas que suceden en toda la congregación. Bueno, mi hermanito Juan Miguel continúa con la idea. Yo particularmente sí considero muy importante, distinguir.
a las personas que son y que no son. Porque el Señor llamó también a eso. Y todos los apóstoles estuvieron muy pendientes de eso. Y ¿cómo se llama? Señalaban mucho a los que iban con las falsas enseñanzas. Entonces, yo allí, pues, particularmente, sí creo que hay que estar pendiente. De todas maneras, vamos a escuchar Claro que a sí. donde quedó el hermanito Juan Miguel. Dale, hermanito. Hay que estar pendiente, pero por ejemplo, los apóstoles hablan de los falsos profetas, hablan de los falsos maestros. ¿Quiénes son los falsos profetas y los falsos maestros? A ver, ¿quiénes son los falsos profetas y los falsos maestros de lo que hablan los apóstoles? O sea, cuando comienza, por ejemplo, cuando Pablo da esos discursos, cuídate de esto, cuídate de aquello, ¿quiénes son? Creyentes, hombres. ¿Cuáles son sus nombres? Hay algunos que sí lo identifican con nombre y apellido y otros que no. Sí, pero en estos discursos la mayoría no. Cuando se identifican son porque se está hablando de una anécdota, de algo que sucedió, ¿verdad? Mm, Específico, mayormente. Pero la mayoría de las veces no se identifica, se está hablando de esto porque hay lobos rapaces. Hay gente que está allí por intereses. ¿Por qué? Porque son personas en toda la congregación. Entonces yo quise interrumpir, le lo puedo decir claro, interrumpir, porque yo sé que nosotros somos muy dados a identificar una congregación con las cosas que se hacen allí, y como nosotros a veces vemos que hay algo allí que nosotros no nos cuadra en un momento, a englobarlo todo, es decir, a meterlo todo en el mismo saco. Y entiendo que no es correcto, no es correcto. Ahora, de que hay lobos rapaces, claro que hay lobos rapaces, de que hay todo, pero eso lo hay en todos los lados, en cualquier lugar lo hay. Mi hermano, hay un dicho que dice que cuando uno habla, pues el que se pone en la camisa dará cuenta a él. Porque si es cierto que uno habla de forma general, yo por ejemplo en mi video yo puedo hablar de los adventistas, los evangélicos, pero estoy hablando cosas muy específicas, de ciertas Sí. cosas que se ven o se hacen, pero no necesariamente estoy acusando a todos. Ahora, el que se pone la camisa y sale a la defensiva, pues por algo será. Entonces, de todas maneras, vamos a dejar en manos ya, porque si no nos largamos demasiado, que el hermanito Juan Miguel concluya su idea. Dale, hermanito. Bueno, lo que iba a decir es que en esa congregación o en ese gran coliseo, ¿verdad? Este hermano dijo, así como es de grande tu ofrenda, así va a ser de grande tu milagro. Entonces, cuando yo escucho una cosa así, yo digo, es que hermano, o sea, yo no me puedo quedar así en ciertos momentos con la boca callada, en algunas situaciones, tengo que decirlo, eh, porque realmente ahí hay personas que posiblemente hayan llegado por un milagro, y imagínense que sea una persona pobre, o sea, que llegue con un su dólar, que posiblemente va a decir, no hombre, si voy a dar esto, el Señor no me va a hacer el milagro, si mi milagro es bien grande, o sea, es algo que no puede pagarle un dólar. Entonces, ¿qué va a pasar con esta persona? Yo siento que va a suceder un problema psicológico en su cabeza, porque va a comenzar a decir, bueno, si Dios actúa de esta manera, entonces yo no puedo ocurrir un milagro en mi vida porque yo no tengo dinero. Entonces, esta persona está actuando no solamente como un lobo, sino como un destripador de personas, un destripador de conciencias. Entonces, yo no podría quedarme callado ante una situación como esta. Yo podría decir, amado hermano, y directamente a Jesús mejor. No busques a alguien para que te haga un milagro. Y directamente a Jesús. Y Él te lo hará o sea, conforme al tiempo de Él. Te lo va a hacer. Es más, ni siquiera te vas a dar cuenta cuando Él ya te hizo el milagro. No necesitas ir a un gran espectáculo para poder eh, recibir ese milagro. No digo, ¿verdad?, que, como dijo el hermano Juan Ramón, en un lugar así puede ocurrir un milagro. Claro que puede. Pero incluso a veces la persona que ha llegado ahí ni se dio cuenta que ya sucedió el milagro. Ni siquiera las demás personas que estaban ahí no se dieron cuenta. Así que así trabaja el Señor, y yo considero que usar el nombre de Jesús a veces a nosotros nos hace un poco
no sé cómo le llaman a las personas que confían en amuletos, pero pensamos que el nombre de Jesús es un amuleto y eso no es así. Un mantra. Ujú. Ahí le doy el paso. Listo, bueno, listo, hermanito. Entonces, no, excelente. Yo, bueno, voy a volver a complementar, porque ya pues lo dicho está bien dicho. Eh, las preguntas que estuvimos acá estudiando fueron muy intencionales. Yo por lo menos que fui el que propuso la idea, las hice muy intencionales porque realmente los milagros nada tienen que ver ni con la salvación, ni con si eres o no eres de Dios. ¿Por qué? Porque bíblicamente se registra de que Satanás recibió autoridad de hacer milagros. Es decir, él también puede hacer milagros. Por eso es que es muy delicado a lo cual nos enfrentamos. Y por eso también es muy difícil distinguir a un verdadero creyente de un falso creyente. Porque yo sé que muchas personas me estarán diciendo, bueno, pero si todos vamos a ser reconciliados, entonces ¿dónde quedan como los falsos cristos y los... Bueno, mi hermano, eventualmente los hay. Hay falsos cristos y falsos profetas que tarde o temprano van a reconocer la autoridad del Señor. Por eso es que el Señor dice en su palabra, en Mateo 7:22, que se van a enfrentar al tribunal y van a decir, Señor, pero yo hice milagros en tu nombre, Señor, pero yo expulsé demonios en tu nombre, Señor, pero yo hice sanidad en tu nombre. Y la respuesta del Señor va a ser muy contundente en ese aspecto. Apartado de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿los milagros pueden ocurrir viniendo de un falso maestro? Sí, como lo dijo el maestro Juan Ramón, totalmente de acuerdo, sí lo pueden hacer, porque ellos tienen autoridad a eso. Por eso dice Pablo que este mundo fue sujeto a vanidad. Y distinguir lo bueno de lo malo es muy complejo, porque es que lo malo también obra, y lo falso también obra, y también hace milagros. Y por eso que las preguntas a veces caen hasta redundantes. Porque entonces, ¿cómo yo identifico, cómo yo me enfrento a esta realidad? Si estoy en un mundo donde un falso Cristo puede hacer un milagro y tiene la autoridad para hacerlo. O cómo yo en este mundo me puedo enfrentar a hacer X o Y cuando yo sabiendo que el lado contrario también lo puede hacer. Disculpa, Entonces, lo que yo me refería, Dixon, era uh-huh. que aunque el que esté predicando no necesariamente tenga la mejor de las intenciones, Dios puede hacer un milagro en Ahí el que voy, te... exactamente, es que a eso voy. ¿Por qué? Porque uno de los puntos, creo que Juan Miguel dio con la clave para identificar al falso maestro, es a dónde se adjudica ese milagro. Ese falso maestro. Y ahí es donde quiero llegar, ese es el punto global de todo esto. Porque una de las características de los falsos maestros y los falsos cristos es que ellos se adjudican, se vanaglorian y vanaglorian a quienes están alrededor para exaltarse a ellos mismos por el milagro que hizo. Cuando ni siquiera Cristo se vanagloriaba de los milagros que él hacía, porque él siempre da la gloria a Dios. Y es más, él muchas veces decía, no vayan, no cuenten ni siquiera lo que se hizo aquí. Bueno, por toda la situación que estaba viviendo en ese momento. Pero entonces a eso es lo que voy. Todo milagro, toda sanación, toda expulsión de demonios procede directamente de Dios. Y es a Él a quien debemos agradecer y es a Él a quien debemos exaltar. Si viene alguien a exaltarse a sí mismo, es una forma de identificar a un falso maestro, un falso Cristo. Que sí los hay. Que de hecho ahí Juan Miguel dio un ejemplo, pero bellísimo, donde ponen la condición de sanidad a cómo tú das o, no, o deja de dar en la iglesia. Tú das, entonces te vas a obrar, tú no das, entonces no te va a obrar. O sea, ponen a un Dios condicional. Y es ahí donde yo quería llegar y por eso englobé todas estas preguntas en función a eso. Porque aunque parece incoherente, para nosotros puede parecer incoherente las preguntas, hay gente que está afuera, hay gente que cree que no es así, que cree que en verdad estas preguntas son totalmente válidas. Entonces debemos, pues, tener como dijo Jesús, ser astutos como la serpiente y manso como la paloma. También tenemos que tener esa capacidad de distinguir y de denunciar esas cosas, porque para eso también estamos acá, para denunciar esa falsedad y esas cosas que Lo que explotan pasa, y revientan a las personas. lo que pasa es que eso es una doctrina errada. Entonces, eso es lo que yo me refería cuando yo decía que una cosa son las doctrinas equivocadas. O sea, esa es una doctrina equivocada, que nosotros podemos por muchas vías, por la Biblia, incluso fuera de la Biblia, ver que esa doctrina es equivocada. Pero es equivocada
Y nosotros sabemos que es equivocada, pero aquel tal vez no sepa que es equivocada. Ujú. Por eso yo recalco mucho eso. Nosotros tenemos doctrina equivocada que no lo sabemos. Hay otros que tienen doctrina equivocada que ellos creen que son correctas, pero no saben que están en una doctrina errada. Todos tenemos doctrina errada. Entonces, si es porque uno tenga una doctrina errada, que uno vamos a decir, no tiene a Dios, entonces, bueno, ninguno lo tendríamos. Porque ahora, no sé si me entiendes qué es lo que te quiero Sí, decir, sí, Nick. pero también hay que considerar que, si bien es cierto que todos no hemos llegado a la luz absoluta del conocimiento, también es cierto que para mí, Nixon, para mí hay doctrinas que no son negociables. Para mí hay doctrinas que no son negociables. Por ejemplo, la salvación para todos para mí es algo no negociable. Yo el que me venga a decir, no, que yo se lo voy a probar con la Biblia y ahí vamos, pues, nos damos. Pero eso es algo para mí no negociable, porque si tú quitas ese centro de la salvación, ese centro de ver a Cristo como el redentor de toda la humanidad, pierde sentido toda doctrina que salga de allí y no esté fundamentada en ese principio. Para mí pierde sentido. Entonces, por ejemplo, eso obviamente lo digo desde mi perspectiva, ¿no? Claro. Esto lo está diciendo Nixon, no quiero comprometer aquí a más nadie. Esto lo dice Nixon. Para mí, sí es No, pero cierto ¿qué que tú hay... quieres decir con eso? O sea, ¿qué es lo que quieres decir? Porque lo que tú quieres decir es, por ejemplo, que si alguien no cree Ujú. que hay salvación para todos, entonces no tiene a Dios. No, tarde o temprano va a llegar a esa verdad. Pero mientras tanto, por ejemplo, no tiene a Ajá. Dios. No, 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 Mientras no, no, tanto, no, no, no. Ojo. Una cosa es la doctrina y otra cosa es los milagros. O sea, no mezclemos eso, porque entonces entramos a otro punto diferente. son Pero el doctrinas. problema es que por fuera, las iglesias, en nombre de la doctrina, es que se hacen verídicas sus verdades. Y allí es donde está el problema. Entonces, si aquí, como nosotros somos la iglesia verdadera, tenemos al Espíritu, tenemos a Cristo, y aquí es donde puede ocurrir milagro. Si ves la contrastación entre el milagro y la doctrina, o sea, los unen. Pero lo que yo te estoy queriendo comparar es el error. Es decir, el tener un error doctrinal. Si aquel, su doctrina, Ujú, por ejemplo, tú dices, para mí no es negociable esto. ujú, Entonces, eso es una doctrina. ujú, Entonces, hay otros que tienen otra doctrina. Entonces, vamos a decir ahora que porque aquellos tienen una doctrina diferente, que no creen que la persona, que ujú. todos somos salvos, que hay salvación para todos. Entonces, ellos no tienen a Dios, Dios no obra con ellos porque ellos no tienen esa doctrina. Y ahí es que yo veo el problema. O sea, yo creo que sí, que Dios obra con ellos, porque Dios obró conmigo antes de yo creer que todos Sí, tienen claro. salvación. Entonces, Ujú, eh, eh, y creo que Dios me ha acompañado durante mucho tiempo de mi vida, mucho claro. antes de creer eso. Ujú, Entonces, yo estaba equivocado, simplemente. Hay cosas de las que hemos hablado hoy, que yo en algún momento las creía, llegué a creerlas, porque me las enseñaron y yo las creí. ujú. Pero cuando yo creía eso, yo no pienso que Dios estaba alejado de mí o que Dios estaba alejado de Dios por creer eso. No, es Son que, errores no, doctrinales. claro, no, total, claro, es que Dios no se aleja de nadie, al contrario, Dios es el que busca, y en eso yo creo que Juan Miguel lo ilustró bastante bien, que aunque se cree que nosotros ponen, digamos, en el poder del ser humano, digamos, la aceptación hacia Dios, cuando es realmente Dios es quien obra y quien nos acepta, nos rescata del problema. ¿Te iba a decir algo, hermanito Juan Miguel? Sí, lo que iba a decir que el problema yo creo que radica en esta situación. Por ejemplo, yo y cada uno de ustedes, o sea, los tres prácticamente creemos en la restauración final de todas las cosas. Pero si alguna persona viene a mí y me quiere corregir a mí, o sea, esa condición, o sea, ese problema en sí radica en que aquella persona está creyendo de que yo estoy en un error. Exacto. Entonces, lo que dijo el hermano Nixon, lo que yo entiendo es que lo que está diciendo es que es una verdad, o sea, es algo que incluso Cristo vino a hacer, o sea, no hay un parámetro de error en eso, o sea, no hay nada que pueda especificar que eso no es correcto. O sea, alguien puede venir con un argumento allá afuera, ¿verdad? A querernos corregir a nosotros, pero lo gracioso es esto, ellos quieren imponer a nosotros lo que ellos creen. Pero la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros no queremos imponer lo que nosotros creemos. Esa es la diferencia. Exacto. Entonces, cuando alguien quiere corregir la doctrina del otro,
O sea, quien está queriendo corregir la doctrina del otro, ese es el que está mal. Por ejemplo, yo aquí me puedo parar a decir de esta manera, imagínense qué prepotente sonaría, que yo proclamaría en este instante de esta manera: quien no crea como yo, está totalmente perdido. Si yo proclamo eso, ¿qué estoy diciendo? Que yo tengo toditita, pero toditita la verdad absoluta. Pero si no digo eso, o sea, no hay problema, porque yo no estoy tratando de convencer a nadie, porque nosotros sabemos que el que convence no es carne y sangre, es el Espíritu Santo el que convence a cada persona. Claro. No, yo puedo decir, estoy en, ¿cómo se llama? No, yo estoy totalmente equivocado, estoy errado completamente. Pero entonces, ahí está, ahí nos entramos en un conflicto, porque ¿qué crecimiento espiritual hubo? Y si estoy equivocado, entonces, bueno, me toca pagar las consecuencias. Entonces, eso es lo que voy. Yo no impongo, yo por eso digo, lo que yo digo, que sea el Espíritu Santo en esa persona quien convenza a la persona de que si yo lo que digo es verdad o mentira, o si lo que dice el amito Juan Ramón es verdad o mentira, o si lo que dice el amito Juan Miguel es verdad o mentira. Es el único que puede convencer. Yo no puedo convencer a nadie, yo siempre lo digo en mis videos. O sea, reciban lo que yo estoy aquí predicando, analícenlo, pero no lo vean como verdad absoluta, porque eso es para mí. Y aunque yo pueda estar errado o no, cada quien tenemos verdades absolutas. Que así lo quedamos, digamos, lo disfracemos en decir, bueno, yo no voy a imponerla como hace la religión, pero es que yo tengo mi verdad. Y yo, mi verdad es, muchas de mis verdades son innegociables porque para mí el Espíritu Santo me lo Para ti, confirma. Sí, el Espíritu Santo a para mí, ti personalmente. claro, para mí el Espíritu Santo me lo confirma. Ahora, quizás para el hermano Juan Miguel también se lo confirma el Espíritu. Quizás para el hermano Juan Ramón también se lo confirma el Espíritu. ¿Cómo vamos a saber la verdad? Pues solamente el Espíritu Santo lo puede discernir en la persona. Y cuando conozcamos al Señor y sean revelados todos los misterios, veremos quién tiene razón y quién no. O sea, es la única manera. O sea, no hay otra. No es importante, en realidad eso al Sí, final no va a ser importante. sí, exacto, no hay otra vía. Pero la salvación es lo más importante ahí y el centro Cristo. Sí, claro. Entonces, mis hermanitos, ya 1 hora y media, Dios mío. Le hemos dado duro porque No más. yo sé que, yo sé que es un tema bastante polémico, es un tema que hasta mira que aquí nosotros empezamos a divergir en las opiniones. Entonces, bueno, lo que queremos resaltar aquí, mis hermanos, es que no piense en los milagros, que los milagros salvan es lo físico, le salvan de la enfermedad, lo salvan. Piense en su alma, o sea, que es más allá, que es lo que no se ve, que es lo realmente importante, que es lo que vino a rescatar Cristo al final de todo. Entonces, estas preguntas que compartimos aquí, pues fueron intencionales para que nosotros veamos que los milagros no nos dicen nada, ni significan nada necesariamente. No es más que un alivio momentáneo en lo físico, o sea, en lo que nosotros experimentamos. Más la salvación es algo que va más allá, como decía el médico Juan Ramón, es algo que se experimenta más allá. Y como vimos en muchos ejemplos en la Biblia, que es lo que se vive. Entonces nuestra invitación es eso, no anclarse a que por ver un milagro ya me voy a ir y muchos tienden a idolatrar a la persona que hizo el milagro. No, mi hermano, agradezca al Señor, resalte al Señor, porque en esa gracia, en esa gratitud es donde se ve que realmente estamos arrepentidos y realmente reconocemos que Dios es el que está al control de las cosas. Entonces yo no sé si quieren decir algunas palabras cortitas, súper cortitas, para ya despedir. Bueno, decir que en realidad no es que los milagros no son importantes, sino que el milagro importante es la salvación. Ese es el milagro importante porque ese es un milagro. El arrepentimiento es un milagro porque es una obra del Espíritu. Entonces, eso es un milagro. Entonces, ¿qué yo digo? Los milagros no son lo que definen si estamos bien o mal con Dios. Estar bien con Dios es una obra de Cristo, no de nosotros. Y eso es un milagro. O sea, no los milagros que nosotros vemos cotidianos, pero eso ya de por sí también es un milagro. El, el, Ahora, si nosotros como cristianos, si nosotros como seguidores de Cristo, no queremos, o sea, queremos apartarnos de los milagros, queremos apartarnos, de, por ejemplo, de los dones espirituales, que fue algo que Jesucristo nos dio por medio de su Espíritu. Entonces, tal vez nosotros puede que nos estemos perdiendo de mucho. ¿Te vas a perder la salvación por no procurar los dones espirituales? No. ¿Te vas a perder la salvación por no danzar, como decía Juan Miguel? No. No quiere decir ni siquiera que no tengas el espíritu. Pero sí te estás perdiendo de algo.
de algo te estás perdiendo. O sea, si tú, por ejemplo, no estás procurando los mejores dones, como dice Pablo, no te vas a perder la salvación, no vas a estar mal con Dios, nada de eso, pero sí te estás perdiendo de algo. Te estás perdiendo de una experiencia positiva y mejor con Dios en tu vida. Eso es todo. Así es. Mi hermano Juan Miguel. No, pues solamente decir, ¿verdad? Lo mismo que decía Pablo, hay que escucharlo todo, pues, y retener lo bueno. De eso se trata, ¿verdad? ¿Y qué decir a la audiencia? Pues que pongan mucha atención, ¿verdad? A lo que cada persona dice, pues, y no hay que creerlo todo, o sea, porque realmente cualquiera puede decir palabras, cualquiera puede dar su opinión, pero realmente solamente el Señor también puede llevar a lo que es la verdad, ¿verdad? Que realmente la verdad no se trata de un escrito, no se trata de un manuscrito, sino que se trata de Cristo. Así que, ¿qué más? Desearles pues muchas bendiciones a los que vean este video, pues, y pues desearles también pues que lleguen al conocimiento de la verdad de parte de nuestro Señor. Amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos que nos vieron, les deseamos una feliz tarde por aquí. No sé si por allá son feliz mañana o feliz tarde. También feliz tarde. Ya Juan Miguel se está convirtiendo en Moisés. Bueno, feliz, bueno, feliz día a todos. Que el Señor me los bendiga. Y bueno, nos vemos en otro temita por ahí que nos preparen alguno de los dos hermanos, Juan Ramón, porque creo que le toca a Juan Miguel, ¿no? Prepara el temita. Entonces vamos a ver qué hablamos la próxima vez. Chao, chao, nos despedimos, hasta luego. Listo.